Buenos días chicos, nuevamente les saluda el profesor Reiser Nájar. Vamos a continuar con las clases de física. En este caso tenemos la sesión número 3, calor y temperatura. No olvidarnos de las recomendaciones importantes, por favor. Lee los conceptos detenidamente, observa los videos con atención. Puedes leer una y otra vez estos contenidos cuando creas conveniente. Desarrolla las actividades, es decir, las tareas que se te indican al final de este video y envíalas al aula virtual para poder revisarlas. Puedes imprimir una copia de esta sesión y pegarla en tu cuaderno de física y cualquier duda que tengas al respecto la puedes hacer por el foro del aula virtual. Empecemos. Primero vamos a ver este pequeño video con mucha atención. En este video presentaremos los conceptos de calor y temperatura. Para ejemplificar esto, vamos a colocar algún ejemplo claro de la vida cotidiana. Por ejemplo, si tenemos una taza de café o de una bebida caliente, al introducir la cuchara de metal y dejarla un rato dentro de la taza con bebida caliente, sucederá lo siguiente. La energía calorífica pasa hacia la cuchara. A esto se le denomina la transferencia de energía. Y también la bebida pierde energía calorífica. Esto es, que la cuchara recibe el calor y la bebida a su vez se enfría ya que transfiere la energía calorífica hacia el metal. Esto es un ejemplo muy claro en la vida cotidiana y lo podemos llevar a cabo haciendo que una cuchara se mueva dentro de una bebida caliente. Con seguridad tendremos que la bebida tenderá a enfriarse gracias a este efecto. Entonces, si queremos definir lo que es calor, lo podemos hacer de la siguiente manera. Es la energía que se intercambia entre dos cuerpos debido a una diferencia de sus temperaturas. Si tenemos el claro ejemplo de estar cerca de una fogata, la fogata que tiene el calor, si nosotros nos acercamos, esta fogata cederá energía calorífica o pondrá en movimiento nuestras partículas, nuestras moléculas para generar calor en nosotros. A esto se le llama una transferencia de energía. Las unidades se miden en cal o caloría. Cualquier bebida, cualquier líquido puede llevar su energía calorífica al máximo siempre y cuando haya un intercambio de energía. Entonces, si nosotros creemos que la bebida se caliente, lo que provocaremos internamente será un aumento en su movimiento de moléculas. Ahora, ¿qué es temperatura? El concepto de temperatura es el siguiente. Un cuerpo tiene temperatura elevada o caliente cuanto mayor movimiento tienen sus moléculas. Y este cuerpo tenderá a temperatura baja cuando las moléculas tienen poco movimiento. De tal manera que si tiene calor un cuerpo es porque su energía tiene mucha actividad. En caso de que está frío, significa que el cuerpo no tiene tanta actividad. Por lo tanto, la temperatura nos quedaría definido como un estado de revelación o de agitación de las partículas que lo forman. Esto es que nosotros simplemente vamos a ver qué grado de agitación, si es mayor o si es poco, para definir si la temperatura es alta o baja. En el caso de que sea alta, será calorífico. En el caso de que sea baja, será a tendencia fría. Las unidades pueden ser en grados centígrados, grados Fahrenheit o grados Kelvin. Esto chicos, más o menos un video que nos brinda la información acerca de algunas diferencias, ¿no?, entre lo que es calor y temperatura, que van a ser muy importantes para eh, lo que continúa en el video. Veamos. ¿Qué es la temperatura entonces? Bueno, ya más o menos tenemos en claro, según el video, una definición, unas nociones de definición, ¿no? Bueno, la temperatura viene a ser una magnitud física escalar que nos va a indicar el grado de agitación de las moléculas que tiene un cuerpo. Depende mucho de la energía cinética de estas partículas. Su unidad van a estar dadas, según el sistema internacional, en Kelvin. ¿Qué quiere decir esto? Que depende del grado de agitación. Como debes saber, todas las moléculas tienen un movimiento, ¿verdad? Siempre las moléculas en cualquier cuerpo se están moviendo, por más que nosotros no podamos percibirlas
con nuestra vista o con nuestro tacto, pero las moléculas siempre se están moviendo. Pero si nosotros le brindamos de repente un poco de energía a estas moléculas, vamos a notar que su energía cinética aumenta, se comienzan a mover más entre ellas, comienzan a vibrar con más intensidad. Y este aumento de energía, este aumento en el movimiento, básicamente nos brinda esta información de la temperatura. Mientras más se agitan las moléculas de un cuerpo, podemos indicar que tiene una mayor temperatura. Si podemos ponerle aquí una temperatura inicial en la figura de la izquierda y una temperatura final en la figura de la derecha, experimentalmente se ha demostrado que la temperatura final va a ser mayor a la inicial. Donde existe un mayor movimiento, la temperatura va a ser mayor. Escalas de temperatura. La temperatura se puede medir en muchas escalas, pero bueno, las más conocidas van a ser tres en nuestro caso, ¿sí? Van a ser solamente la escala Celsius, la escala Fahrenheit y la escala Kelvin. Ahora, para tratar de ver alguna relación entre ellas, vamos a tomar como ejemplo al agua, ¿sí? Porque es algo que es una sustancia que conocemos mucho. En Celsius sabemos que el agua está en fase sólida, o sea, en hielo, a 0 grados. ¿Está bien? Ese es su cero absoluto. Y el agua, si lo ponemos a hervir, nos vamos a dar cuenta que a 100 grados Celsius es el punto de ebullición. A esa temperatura el agua comienza a convertirse en gas, ¿cierto? En vapor de agua. Ahora, esto es en la escala Celsius. Pero estas mismas características las podemos ver en la escala Fahrenheit y en la escala Kelvin. En Fahrenheit, el cero absoluto o la temperatura a la cual el agua está en hielo es 32 y la temperatura a la cual hierve o su punto de ebullición son 212. Mientras que en Kelvin, esta temperatura donde el agua está en fase sólida va a ser 273 y su temperatura de ebullición van a ser de 373. Si te has percatado, en las tres escalas la diferencia de esos dos puntos que te he mencionado son 100. Por ejemplo, 100 en Celsius, 100 menos 0, 100. En Fahrenheit, 212 menos 32, aquí te vas a dar cuenta que no necesariamente es 100. Y en el último, que es Kelvin, 373 menos 273, nos damos cuenta que es 100 también, ¿cierto? Pues básicamente en Fahrenheit sí es ligeramente diferente debido a que tiene otro factor de conversión. Ahora, ¿cuáles son estas relaciones? ¿Cómo podemos relacionar desde la escala Celsius, Fahrenheit y Kelvin? Bueno, aquí tenemos la primera relación. Si queremos cambiar de Celsius a Kelvin, solo necesitamos sumarle 273. Quiere decir que si yo quiero saber cuánto vale 100 grados Celsius en Kelvin, le sumamos 100. 100 más 273, 373. Justamente lo que nos indica en la figura superior. Y si queremos saber de Fahrenheit a Celsius, por ejemplo, cuánto vale 32 grados Fahrenheit en Celsius, o al revés, ¿no? Que es más práctico. ¿Cuánto vale en Celsius 32 grados Fahrenheit? Entonces reemplazamos en la expresión que nos damos, ¿cierto? 5 veces F. ¿F cuánto vale? 32. Menos 32 sobre 9. Sabemos que 32 menos 32 sale 0. Y toda esa expresión va a ser 0. Quiere decir que 32 grados Fahrenheit en Celsius equivalen a 0. O sea, básicamente son las dos escalas que vamos a tratar de convertir generalmente, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo más aplicativo. Dice, convierte 33 grados Celsius a Kelvin. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, recordamos la equivalencia, ¿cierto? La fórmula, por así decirlo. Kelvin es igual a Celsius más 273. Reemplazamos las expresiones que tenemos, 37 más 273, y vamos a encontrar que los grados Kelvin es 310 grados Kelvin. En este caso, bueno, la C, obviamos la C, ¿sí? Es Kelvin. El problema 2 dice, convierte 122 grados Fahrenheit a Celsius. ¿Qué hacemos primero? Recordamos la fórmula. Ahí está la fórmula a la derecha y la vamos a reemplazar. ¿Cuánto vale Fahrenheit? 122. Reemplazamos
122 menos 32, sabemos que es 90. Podemos simplificar novena y nos va a quedar 5 por 10. Entonces, ¿cuánto vale 122 grados Fahrenheit? Vale 50 grados Celsius. Esto es la compresión en temperaturas, las escalas. Ahora, ¿qué es el calor? Como ya habíamos visto también en el video, una noción, el calor básicamente viene a ser la energía en tránsito que viaja de una sustancia a otra debido a que existe una variación de temperatura. Quiere decir que tienen temperaturas diferentes y debido a eso el calor va a ir de una sustancia a otra. ¿Cómo va a ir? Bueno, va a fluir desde el que tiene mayor a menor temperatura. Ese es el calor, la energía que está viajando en ese proceso. Aquí se puede expresar en este gráfico temperatura 1, temperatura 2, donde la temperatura 1 es mayor que la temperatura 2 y el calor viaja de izquierda a derecha. En la siguiente figura vamos a poder ver también lo mismo que he mencionado, pero en la figura del medio solamente existe el calor. Vamos a explicar, mira. En la primera imagen podemos ver que un cuerpo está más caliente que el otro. Te lo está mostrando con un pequeño termómetro. Uno está más elevado que otro en temperatura. En la parte del medio se ponen en contacto. Y en ese proceso es donde existe el calor. Cuando se ponen en contacto, por así decirlo, dos cuerpos de diferente temperatura. Y al final, si te das cuenta, ambos están del mismo color. Quiere decir que aquí ya no existe esta energía en tránsito debido a que ellos están ya a una misma temperatura. No olvidarte que el calor es una forma de energía, así que según el sistema internacional, su unidad va a ser el joule. Y otras unidades que también podemos usar para el calor es la caloría, el cal, o la kilocaloría. Calor específico. ¿Qué es el calor específico? El calor específico se va a definir como, calor específico o capacidad calorífica específica. Se va a definir como la cantidad de calor necesaria para elevar en 1 grado la temperatura de una masa unitaria de sustancia. Traducción. El calor específico viene a ser el calor que necesita un cuerpo para elevar su temperatura en 1 grado una masa de 1 gramo. Eso es el calor específico. Por ejemplo, para darte una noción más clara de lo que es el calor específico. Si yo tengo de repente un plato de sopa y dentro del plato de sopa te pongo una cuchara de metal y una cuchara de madera. ¿Está bien? Aquí está la cuchara de metal y aquí está la cuchara de madera. El calor específico básicamente depende mucho del cuerpo, de la sustancia. En este caso solamente vamos a analizar la cuchara de metal y la de madera. Mi pregunta es, si yo te doy a escoger, sabiendo que el plato de sopa está muy caliente, ¿qué cuchara escogerías? Si simplemente yo he servido la sopa así, muy caliente, y te he puesto las 2 cucharas de metal y de madera, lo más probable es que quieras agarrar la cuchara de madera. La pregunta es ¿por qué? Bueno, la pregunta es muy sencilla, la respuesta es muy sencilla. Debido a que el metal se calienta más rápido, ¿cierto? Puedes haber notado eso. En cambio, la madera no tanto, demora un poco para calentarse. Sabemos que la temperatura del metal es mayor, por eso decimos que tiene un calor específico diferente al de madera. Quiere decir que el calor específico depende de esa cantidad de calor que necesita un cuerpo para elevar su temperatura muy rápido. ¿Está bien? Ahora, la unidad, como te acabo de mencionar, del calor específico, la podemos medir en calorías por gramo, grado Celsius, o kilocalorías, kilogramo, grado Celsius. ¿Está bien? Ahora, en este ejemplo de la cuchara, la pregunta es, ¿quién necesita más energía para calentar, para elevar su temperatura más rápido? ¿La madera o el metal? La madera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque así nomás no se calienta la madera. Necesita un poco más de calor para poder decir que va a elevar su temperatura. En cambio, el calor específico del metal es un poco más bajo. Debido a eso se calienta mucho más rápido.
Esto es el calor específico básicamente. De nuevo, nuevamente es la cantidad de energía o calor que necesita un cuerpo para elevar su temperatura en una unidad, 1 gramo de sustancia. Vamos a ver el siguiente video para complementar un poco más. Cuando aportamos calor a cualquier material, es decir, lo calentamos, este lo acumula aumentando su temperatura proporcionalmente a una constante propia de cada material que se denomina calor específico. Hoy vamos a hacer un experimento para medir el calor específico de el agua y el aire. Por eso tenemos un globo que contiene aire y globos que contienen agua. Vamos a ver qué sucede si acerco el globo con aire a la lama. Este explota rápidamente, ya que el conjunto adquiere rápidamente la temperatura de la lama, que va desde los 800 grados centígrados en su parte rojiza a los 1400 grados centígrados en su parte azulada. A esta temperatura, el plástico con el que está elaborado el globo, el polietileno, se funde, ya que su punto de fusión está en torno a los 110 grados centígrados, dependiendo la densidad. Ahora vamos a comprobar qué pasa con el globo con agua. El globo con agua no explota, ya que el calor de la lama es absorbido por el plástico y por el agua. Pero al llegar a los 100 grados centígrados, el agua absorbe toda la energía necesaria para cambiar de estado de líquido a gas. Con ello, la temperatura del conjunto no sube por encima de este valor y el polietileno no se funde. De esta forma, que es muy sencilla, comprobamos el calor específico del agua y del aire. Bien chicos, básicamente un ejemplo experimental de cómo podemos ver el calor específico, ¿no? En la vida cotidiana de repente, cuando intentamos calentar algo. Bien, vamos a dejar una pequeña tarea. Es bien teórica, simplemente es para que repases lo que ya hemos visto en este video y puedas responderlo en tu cuaderno, ¿sí? No te olvides, es la página 102 de tu compendio de física. La pregunta 5, la pregunta 6 y la pregunta 9. Es para marcar, pero por recomendación trate de transcribirlo a tu cuaderno y completa las expresiones tal y como están. Bien chicos, eso es todo por ahora. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.